¿Es una broma? Las palabras, cortantes y cargadas de desdén, atravesaron el bullicio del muelle. El teniente Miller, con su uniforme tan nuevo que aún estaba almidonado en los pliegues, se plantó frente al anciano. Era joven y radiaba la confianza inmerecida que da una nueva comisión y un reglamento aprendido de memoria. Examinó a Lawrence Owens de arriba a abajo, una evaluación lenta y penetrante que abarcó la desgastada chaqueta de tweed. Los hombros ligeramente encorvados y las profundas arrugas grabadas en un rostro que había visto más amaneceres que el teniente en vida. Señor, esta es una instalación naval restringida, y esta es la pasarela del USS Kerry. Necesito ver su autorización para abordar. Lawrence Owens, de 89 años, se mantuvo firme. No se mostró desafiante, simplemente permaneció inmóvil. Sus manos, nudosas por la edad y el recuerdo, descansaban sobre el mango de un sencillo bastón de madera. Su mirada no estaba fija en el joven oficial beligerante, sino en la colosal pared gris del barco que se alzaba tras él, con su casco de acero ocultando una parte del brillante cielo azul. Era la semana de la flota, un día de celebración, de reuniones familiares, de invitación al público para presenciar el poderío y el orgullo de la Armada. Para Lawrence, se suponía que sería un regreso a casa. Los tenientes suspiraron, una teatral muestra de impaciencia por la creciente multitud de marineros y sus familias que comenzaban a aglomerarse tras la improvisada confrontación. Señor, no tengo todo el día, identificación y tarjeta de embarque ahora. Lenta y deliberadamente, Lawrence metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta. Sacó una cartera de cuero desgastada, que parecía deshilachada por décadas de servicio. De ella, sacó una tarjeta de identificación, amarillenta y plastificada tantas veces que era gruesa como una moneda. Se la entregó. El teniente Miller se la arrebató, levantándola a contraluz como si fuera una presunta falsificación. Lawrence Owens leyó en voz alta, con una sonrisa burlona en los labios. Alférez. Esta cosa expiró antes de que nacieran mis padres. Es inútil. Intentó devolvérsela, pero Lawrence no la cogió. Ese barco, dijo Lawrence, con la voz baja y áspera, un susurro que parecía arrastrado por la brisa marina. Serví en su barco gemelo, el primer USS Kerry. Este es el cuarto. Me invitaron. Miller rió, seguro. Un ladrido feo. Te invitaron, soy el oficial de abordaje, y puedo asegurarte que nadie con este nombre está en mi lista de invitados. Tenemos dignatarios, congresistas, familias de militares en activo. No tenemos convocatoria abierta para exposiciones en museos. El insulto flotaba en el aire salado. Algunas personas entre la multitud se removieron incómodas. Un joven marinero con su esposa e hijo a cuestas intentó esquivarlos, pero el teniente levantó una mano, decidido a dar un ejemplo con el anciano. Disfrutaba de la audiencia, del pequeño poder que ejercía en el muelle soleado. Y mire, alférez, dijo Miller, con un tono cargado de condescendencia al enfatizar su rango subalterno. Estoy seguro de que fue un verdadero héroe en su época. Fotos en blanco y negro, todo eso. Pero hoy, este es mi barco, y sin las credenciales adecuadas, no podrá poner un pie en mi pasarela. ¿Por qué no va a buscar la sala de veteranos de guerra? Seguro que tienen café y donas para usted. La expresión serena de Lawrence no flaqueó, pero una profunda tristeza se apoderó de sus ojos. Había viajado más de 1000 millas para esto. Se había despertado antes del amanecer, con los huesos doloridos, y se había puesto su mejor chaqueta, la misma que usó en el funeral de su esposa. Había venido a despedirse, a subir a la cubierta de un barco que llevaba el nombre de su hogar perdido hacía tanto tiempo y presentar sus respetos a los fantasmas que aún navegaban con él. Y estaba siendo bloqueado por un chico que solo veía un número,
una edad, una inconveniencia. El teniente, envalentonado por el silencio del anciano, aprovechó su ventaja. ¿Qué es esto?, preguntó, apuntando con el dedo hacia un pequeño objeto oscuro prendido en la solapa de Lawrence. Era algo extraño, una pieza de metal deforme, oscura y picada, con un simple alfiler fijado en la parte posterior. Parecía un pedazo de chatarra. ¿Obtienes eso por asistencia perfecta al bingo? La pregunta tan frívola y cruel pareció flotar en el aire por una eternidad. Por una fracción de segundo, el brillante y ruidoso muelle desapareció de la vista de Lawrence. El olor a palomitas de maíz y gases de diésel fue reemplazado por el hedor acre de cordita y aceite quemado. La alegre charla de la multitud se convirtió en el rugido ensordecedor de los cañones de 5 pulgadas y el espantoso chillido de los proyectiles entrantes. Tenía 22 años otra vez, de pie en el puente del primer USS Kerry. La cubierta se sacudía bajo sus pies como un animal salvaje. El cielo no era azul sino de un naranja enfermizo ahogado por el humo. Podía sentir la conmoción de un cuasi accidente vibrando a través de sus dientes. De pie junto a él estaba el capitán Evans, un hombre al que veneraba, cuyo rostro estaba iluminado por el destello de una explosión. En las caóticas consecuencias de esa explosión, con el barco escorándose y las alarmas gritando, el capitán lo había mirado, con los ojos abiertos con una aterradora mezcla de orgullo y miedo. Había dicho algo, pero las palabras se perdieron en la cacofonía de la batalla, un testamento silencioso de un momento forjado en fuego y caos. El objeto en su solapa era de ese momento, un pedazo del alma del barco, un fragmento de su sacrificio. Parpadeó, y la visión se esfumó. Estaba de vuelta en el muelle, el sol calentándole el rostro, el teniente engreído mirándolo fijamente, esperando una respuesta. Lawrence no le dio ninguna. Simplemente se quedó allí, un monumento silencioso a una historia que el chico jamás podría comprender. El enfrentamiento había atraído mucha atención. La fila para embarcar se había paralizado por completo. La gente murmuraba y empezaban a aparecer teléfonos. Las pequeñas lentes negras enfocaban el drama que se desarrollaba al pie de la pasarela. El teniente Miller sentía la presión, pero su orgullo no lo defraudaba. Tenía que ganar. Se acabó, declaró, alzando la voz. Están creando un disturbio público e impidiendo un ejercicio naval. Haré que los escolten fuera de las instalaciones, señaló a un par de maestros de armas, la policía militar de la Armada, que estaban cerca, con expresiones severas e imparciales. Lleven a este hombre a la oficina de seguridad. Ya está hecho. Pero entre la multitud, alguien había visto y oído suficiente. El suboficial Miller, sin parentesco con el teniente, era un hombre joven, de apenas 20 años, pero un estudioso de la historia. Había devorado libros sobre el teatro del Pacífico, sobre las grandes batallas navales que definieron el siglo XX. Cuando el teniente leyó el nombre de Lawrence Owens en la tarjeta de identificación, una idea se activó en su mente. Era un nombre que conocía, un nombre pronunciado con reverencia en los pasillos de la Academia Naval. Un nombre vinculado a una de las historias más legendarias de heroísmo a bordo de un solo barco en toda la historia de la Armada. No podía ser el mismo hombre, ¿verdad? El suboficial observó la serena dignidad del anciano, su inquebrantable calma ante tan humillante falta de respeto. Observó la extraña pieza de metal picada en su solapa. Una anécdota de una clase de historia afloró a su memoria. Una historia sobre un joven alférez, un barco que se hundía y un trozo de metralla de un proyectil enemigo. Se le heló la sangre. Mientras el teniente se pavoneaba para la multitud y llamaba al equipo de seguridad, el suboficial Miller se escabulló entre la multitud, con el corazón latiéndole con fuerza. Encontró un lugar relativamente tranquilo detrás de un palé de suministros y buscó a tientas su teléfono.
Sabía que estaba rompiendo la cadena de mando, un pecado capital. Pasar por encima de un oficial comisionado podría hacer que lo enviaran a la peor tarea de limpieza de centinas de la flota, o peor, pero no podía quedarse ahí parado. Si se equivocaba, estaba acabado. Pero si tenía razón, dejar que esto sucediera sería una mancha en el uniforme que vestía. Le temblaban las manos mientras revisaba sus contactos, encontrando el número de la oficina del almirante en el barco. Rezó para que alguien contestara. La oficina del almirante Blackwood. El ayudante hablaba. La voz era nítida y ocupada. Señor, soy el suboficial de segunda clase Miller. Tartamudeó, intentando mantener la voz firme. Estoy en el muelle, en la pasarela del USS Kerry. Señor, se está desarrollando una situación urgente. ¿Una situación urgente, suboficial? El tono del ayudante era escéptico. ¿Qué es? Es el teniente Miller, el oficial de abordaje, señor. Le niega la entrada a un civil, un veterano de edad avanzada. Seguridad lo está desalojando ahora mismo. Se oyó un suspiro audible al otro lado de la línea. Suboficial. Seguro que el teniente está siguiendo el protocolo. No puedo interrumpir al almirante por una disputa sobre la lista de invitados. Señor, por favor. Suplicó Miller, con la voz quebrada por la desesperación. No lo entiende. El nombre del veterano. Es Owens. Lawrence Owens. Hubo una pausa. El ruido de fondo al otro lado de la línea pareció desvanecerse. Repita ese nombre, suboficial. Owens, señor. Lawrence Owens. La línea se quedó en silencio unos segundos. Suboficial. Miller contuvo la respiración, con los nudillos blancos mientras agarraba el teléfono. Oyó el leve sonido de una puerta al abrirse y la voz apagada del ayudante hablando rápido, con urgencia, a otra persona. Entonces el ayudante volvió a la línea. Su voz se transformó por completo. Ya no era aburrido. Y despectivo, estaba lleno de una alarma eléctrica impactante. Suboficial, ¿dónde está exactamente? ¿Y dónde está el señor Owens ahora? Está al pie de la pasarela. El maestro de armas está a punto de llevárselo. Manténgalo allí, ordenó el ayudante, su voz afilada como una cuchilla. No deje que ese hombre abandone el muelle. Haga lo que tenga que hacer. El almirante está en camino. Repito, el almirante está en camino. La línea se cortó. El suboficial Miller miró su teléfono, una oleada de terror y alivio lo invadió. Acababa de arrojar una cerilla a un polvorín. Ahora solo podía esperar la explosión. Dentro del espacioso camarote del almirante a bordo del USS Kerry, la atmósfera había pasado de la tranquila eficiencia al caos controlado en el espacio de 30 segundos. El contraalmirante Blackwood, un hombre conocido por su semblante imperturbable y un pecho repleto de condecoraciones que contaban la historia de 35 años de servicio, había estado revisando los cuadros de títulos para la partida de la flota. Su ayudante, un comandante joven pero altamente competente, irrumpió sin llamar, con el rostro pálido. Almirante, le pido disculpas por la interrupción, pero necesita escuchar esto. Blackwood levantó la vista molesto. Más vale que esto sea bueno, comandante. Es una llamada de un suboficial en el muelle, dijo el ayudante sin aliento. Hay una disputa por el abordaje. Un teniente está desalojando a un veterano anciano. El almirante entrecerró los ojos. Y esto requiere mi atención personal. ¿Por qué? El ayudante tragó saliva con dificultad. Señor, el nombre del veterano es Lawrence Owens. El nombre flotaba en el silencio del camarote con aire acondicionado.
El almirante Blackwood miró fijamente a su ayudante mientras su mente procesaba la información. El nombre le sonaba. ¿Pero de dónde? De un libro de historia. De una sesión informativa. Entonces lo recordó. No era solo un nombre. Era una leyenda. Una historia que contaban en Annapolis para enseñar a los cadetes el significado de la palabra coraje. Un fantasma del pasado más glorioso y terrible de la Armada. El almirante bajó lentamente las cartas a su escritorio. El color se le desvaneció. Owens, repitió, con la voz en un susurro incrédulo, como si dijera, la batalla de Samar, es el Lawrence Owens. El suboficial parece creerlo, señor. El almirante se puso de pie de golpe, y su silla chirrió ruidosamente contra la cubierta. El imperturbable comandante había desaparecido, reemplazado por un hombre galvanizado por una profunda sensación de urgencia y horror. Dios mío, ¿qué está pasando en mi muelle? No esperó respuesta. Comandante, llame a la Guardia de Honor de la Marina. Uniformados, nos vemos en la pasarela principal hace 2 minutos. Llame al capitán del barco. Quiero que todos los oficiales de ese muelle sean testigos de esto. Muévanse. El ayudante prácticamente salió corriendo de la habitación, gritando órdenes por la radio. El almirante Blackwood se dirigió a su armario, cogiendo su chaqueta formal y su uniforme de almirante. Su mente corría. Lawrence Owens, vivo, y siendo humillado bajo su mando. Era una mancha impensable, un sacrilegio contra el alma misma de la Armada. Abajo, en el muelle, el momento de triunfo del teniente Miller estaba cerca. Los 2 maestros de armas habían llegado hasta Lawrence Owens, su presencia era imponente e intimidante. Uno de ellos, un hombre corpulento con expresión sombría, habló en un tono bajo y respetuoso que contrastaba marcadamente con el de los tenientes. Señor. Necesitamos que nos acompañe, por favor. Lawrence simplemente asintió, con una resignación cansada invadiéndolo. Había esperado esto. El mundo había seguido adelante y ya no quedaba espacio para viejos fantasmas. ¿Lo ven?, dijo el teniente Miller a la multitud, con los brazos abiertos como si estuviera presentando un truco de magia. Esto es lo que pasa cuando no se siguen las reglas. Es por la seguridad de todos. Entonces dio un paso al frente y cometió su último e irreparable error. Puso la mano sobre el hombro de Lawrence para alejarlo, un gesto de autoridad condescendiente que cruzó la línea entre la condescendencia verbal y la falta de respeto física. Muy bien, abuelo, vámonos. Hora de tu siesta. Una exclamación colectiva recorrió la multitud. Una cosa era ser grosero, pero ponerle las manos encima a un anciano de aspecto frágil era algo completamente distinto. Pero antes de que el maestro de armas pudiera alejar a Lawrence, un sonido cortó el aire, agudo y potente. Manténganse firmes. La orden resonó desde lo alto de la pasarela, amplificada por el sistema de megafonía del barco, resonando por todo el muelle. Era una voz que no admitía discusión. Todos los marineros, todos los oficiales, todos los uniformados se quedaron paralizados e instintivamente se pusieron firmes. El teniente Miller se giró, soltando la mano del hombro de Lawrence y dijo, como si le ardiera. Su rostro se aflojó por la confusión y luego por un creciente terror. Marchando por la pasarela con una velocidad y una determinación que dejaban sin aliento, se encontraba el mismísimo contraalmirante Blackwood. Su rostro era una nube de furia contenida, su uniforme blanco de gala inmaculado, su pecho un arcoíris de valeroso servicio. Flanqueándolo, iban el capitán del barco y su ayudante personal. Tras ellos, en una formación reluciente, marchaban 6 marines estadounidenses con uniforme de gala, empuñando sus fusiles con precisión experta. Todo el muelle se sumió en un silencio sepulcral y conmocionado.
La multitud, que antes era una caótica mezcla de civiles y marineros, se abrió como el mar rojo. El espectáculo fue tan repentino, tan abrumadoramente oficial, que nadie supo qué hacer salvo quedarse mirando. La mirada del almirante Blackwood recorrió la escena, captando al teniente encogido, al confuso maestro de armas y, finalmente, la pequeña e inmóvil figura de Lawrence Owens. El almirante no aminoró el paso hasta estar a 1 metro de Lawrence. Se detuvo en seco. No reconoció al teniente ni a nadie más. Sus ojos, claros y llenos de una profunda e inconfundible reverencia, estaban fijos únicamente en el anciano. Entonces, en un gesto que conmocionó a la multitud reunida, el almirante Blackwood se llevó la mano a la frente y pronunció el saludo más emotivo y sincero de su larga y condecorada carrera: «Señor Owens». Su voz resonó clara y potente para que todos la oyeran. «Es un honor, señor. Un profundo y humilde honor». A su señal, el capitán, el ayudante, la guardia de honor de la marina y todos los hombres y mujeres uniformados en el muelle, incluidos los 2 maestros de armas atónitos, saludaron. El único uniformado que no saludó fue el teniente Miller, quien permaneció paralizado, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. El almirante Blackwood mantuvo el saludo durante un largo instante antes de bajar lentamente la mano. Se giró hacia la multitud silenciosa y desconcertada. «Para quienes no lo sepan», comenzó, con la voz resonando con la gravedad de una lección de historia. «Están ante un gigante. Se encuentran ante el alférez Lawrence Owens, retirado de la Armada de los Estados Unidos». Hizo una pausa para asimilar el nombre y el rango. En octubre de 1944, durante la batalla de Samar, el señor Owens era el oficial de menor rango en el puente del destructor de escolta USS Kerry. Su barco, junto con un puñado de otros en una unidad con el nombre en clave Taffy 3, se encontraron frente a toda la fuerza central japonesa. Una flota de acorazados y cruceros pesados que debería haberlos aniquilado en minutos. Estaban superados en armamento, en número y prácticamente indefensos. La mirada del almirante se posó en los jóvenes marineros entre la multitud, con la mirada puesta en que comprendieran. En la primera salva, un proyectil del acorazado Yamato impactó en el puente del Kerry, matando al capitán y a todos los oficiales superiores al instante. El barco estaba en llamas y se hundía. El mando recayó en un alférez de 22 años. Este hombre, señaló a Lawrence. Con su barco destrozado y su tripulación muriendo a su alrededor, el alférez Owens se negó a retirarse. Tomó el mando, reunió a los supervivientes y ordenó a su barco que cargara directamente contra una línea de cruceros japoneses. Durante 2 horas, los mantuvo a raya, sorteando las salpicaduras de los proyectiles, sembrando humo y disparando el único cañón que le quedaba hasta quedarse sin munición. Sus acciones atrajeron el fuego de los cruceros pesados, lo que permitió que los pequeños portaaviones de escolta que protegía escaparan. Salvó cientos de vidas estadounidenses ese día, a costa de su propio barco y de la mayor parte de su tripulación. El almirante se acercó a Lawrence y señaló con delicadeza el pequeño objeto oscuro que llevaba en la solapa. «Teniente Miller», dijo, bajando la voz peligrosamente al dirigirse finalmente al joven oficial. Preguntó qué era esto. «Esto no es un premio de un juego de bingo. Es un trozo de metralla del crucero japonés Aguro. Estaba incrustado en el mamparo a 5 centímetros de la cabeza del señor Owens. Él lo conserva no como un trofeo, sino como un recordatorio de los 87 compañeros de barco que perdió ese día». Una ola de asombro y vergüenza inundó el muelle. Los rostros de la multitud, una vez solo curiosos, ahora estaban llenos de reverencia. Miraban a Lawrence no como un anciano, sino como la encarnación viviente del nombre del barco. Valor.
El almirante Blackwood dirigió toda su atención, iracunda, al teniente Miller, cuyo rostro se había arrugado en una máscara de puro horror. La voz del almirante era baja, pero cada palabra era un martillazo. Teniente, usted es una vergüenza para el uniforme que llevo, para las tradiciones que defiendo y para la memoria de los hombres que murieron bajo el señor Owens. Usted está parado en un muelle que lleva el nombre de los héroes caídos, sirviendo en un barco bautizado en honor al valor, y no vio nada más que una molestia. Miró a este hombre y vio su edad, no su sacrificio. Viste una chaqueta desgastada, no el manto de un héroe. Su obsesión con las normas le ha cegado a lo único que les da sentido, el honor. El almirante se acercó. Se presentará en mi oficina mañana a las 6. Será relevado de sus funciones en este barco y pasará el resto de su servicio reflexionando sobre la diferencia entre tener autoridad y tener honor. Retirado. Mientras el teniente caído en desgracia se alejaba a trompicones, con su carrera arruinada, Lawrence Owens finalmente habló. Su voz era suave, pero se oyó a través del muelle silencioso. Almirante, dijo, mirando no al teniente que se retiraba, sino al oficial de alto rango que tenía delante. Es solo un niño, ansioso por hacer bien su trabajo. El fracaso no es solo suyo. Tal vez las normas, los libros que les damos, han olvidado cómo describir el verdadero servicio fuera de las páginas. Lawrence entonces volvió su mirada tranquila y compasiva hacia la multitud. Tocó suavemente el trozo de metralla de su solapa. El respeto no está en los libros de reglas, dijo con la voz ronca por la emoción. Está aquí. Se golpeó el corazón con un dedo. No se aprende gritando. Se aprende escuchando las historias de quienes vinieron antes. Al tocar el alfiler, otro recuerdo, más nítido que el anterior, brilló en su mente. No estaba en el puente en el corazón de la batalla, sino en una balsa salvavidas improvisada días después, a la deriva en el vasto y vacío Pacífico. El sol caía a plomo sobre su piel quemada. Se aferraba a ese mismo trozo de metal dentado, aún caliente por los incendios que habían consumido su barco. No pensaba en la victoria ni en el heroísmo. Pensaba en los rostros de sus amigos, sus compañeros de barco, ahora perdidos en las profundidades. El trozo de metal no era un recuerdo. Era una promesa. Una promesa de recordarlos. Una promesa de vivir una vida digna de su sacrificio. Después del suceso, Lawrence Owens fue escoltado a bordo del USS Kerry, no como un invitado, sino como un rey que regresaba. El propio almirante Blackwood lo guió personalmente, y la tripulación, alineada en los pasillos, lo saludó a su paso. Era un hombre. La historia de lo ocurrido en el muelle se extendió por la flota como un reguero de pólvora. En menos de una semana, la Armada emitió oficialmente una disculpa pública al señor Owens. Inspirado y profundamente avergonzado por el incidente, el almirante Blackwood usó su considerable influencia para promulgar un nuevo mandato para toda la flota. La iniciativa Owens, como se la denominó, era un programa obligatorio de patrimonio naval para todos los oficiales subalternos. Se centraba no en fechas y batallas, sino en las historias personales de los veteranos vivos, asegurando que la nueva generación de líderes navales aprendiera a ver al héroe tras el rostro curtido. El exteniente Miller no fue dado de baja. En cambio, en un golpe de justicia poética, fue reasignado a un tedioso trabajo de oficina en un archivo naval y se le encargó organizar el programa del primer seminario de la iniciativa Owens. Su castigo no fue el exilio, sino la educación, obligado a aprender la lección en la que había fracasado tan pública y dolorosamente. 6 meses después, en un tranquilo restaurante de un pequeño pueblo a cientos de kilómetros del mar, Lawrence Owens estaba sentado en su mesa habitual, tomando un café. Sonó la campana de la puerta y entró un joven de civil.
Parecía diferente sin uniforme, más pequeño y menos seguro de sí mismo. Recorrió con la mirada el local y sus ojos se posaron en Lawrence. Era Miller. Dudó un buen rato y luego se dirigió lentamente a la mesa. Se quedó de pie junto a la mesa, con las manos inquietas. No habló durante un minuto entero. Luego fue al mostrador, pidió una taza de café y la trajo, colocándola sobre la mesa frente a Lawrence. Señor Owens, dijo con voz queda y ahogada por una humildad que no había tenido antes. Solo quería darle las gracias. Lawrence levantó la vista de su taza, sus ojos no mostraban rastro de ira ni resentimiento. Simplemente asintió levemente en señal de reconocimiento, una aceptación silenciosa de una disculpa que no necesitaba más palabras. La lección estaba aprendida. El círculo se había cerrado. Las historias de héroes como Lawrence Owens nos recuerdan que el valor es eterno y que el verdadero respeto se gana no por el rango que uno lleva, sino por el coraje que lleva en el corazón. Si esta historia te conmovió, dale a me gusta, compártela y suscríbete a Better en Valor para más historias de héroes modestos.